Volvemos acá. Bueno, hola chicos, me presento, mi nombre es Sebastián Gutiérrez. Acá vamos hoy a hablar de lo que es la importancia de las mecánicas. Realmente la mecánica es algo muy importante cuando ustedes están participando en una jam, creando un juego, creando una experiencia interactiva, ya que la mecánica es lo que nos va a permitir dar a entender y contribuir a cómo lo queremos hacer, cómo queremos dar a entender dicha experiencia. Sí, acá. Vamos a empezar con una pequeña agenda. Acá la tengo. Ta, ta, ta. Y vamos a empezar como, ¿qué son las mecánicas? Las mecánicas de un juego son las reglas y el sistema que creamos y que definimos para poder interactuar dentro de nuestro juego para darle qué hay acciones, efectos, objetivo y progresión van a tener nuestros jugadores. Desde algo tan simple como Super Mario, que el objetivo es ir del punto A al punto B, pero determinar cómo esas acciones, esos efectos y esos de objetivos se va a lograr. Muchas veces el objetivo es algo tan simple como puede ser, como les decía, en Super Mario, que ir a rescatar a la princesa. Es la verdad la narrativa más normal o sencilla que poseemos. Sin embargo, la mecánica nos permite que esto sea bastante entretenido. El uso de, digamos, pues acá, como les decía, el de Mario, evitar las caídas a los enemigos, cómo derrotamos a cada enemigo, es bastante importante. En la parte mecánica tenemos a entender dos cosas, como nuestra mecánica principal, en este caso, dando el ejemplo de Super Mario, el ir al punto B, y mecánicas secundarias como lo pueden ser los poderes, algo que contribuye a la experiencia que estamos generando al proyecto, al producto, a la mecánica, dándole más fuerza, mayor impacto y generando un mayor engagement al usuario. Las mecánicas son bloques, pensémoslo como un bloque que nos va a permitir que el juego nos dé mayor funcionalidad. También tiene que crecer con respecto al mismo juego. ¿Cómo creamos una mecánica interesante? Primero vamos a empezar identificando qué quiero que el jugador sienta, ¿sí? La mayoría de veces cuando transmitimos o creamos una mecánica a un juego, queremos transmitir algo. Siempre como desarrolladores, como diseñadores, creamos algo, pero ese algo es para transmitir. Transmitir emoción, transmitir miedo, transmitir qué, sí, como qué emoción queremos transmitir, o qué mensaje, o qué, o simplemente queremos, como puede ser Pokémon Go, acá poniendo la imagen de ejemplo, el hecho de ir a una aventura ya que tenemos que salir del computador, del celular e ir caminar a conseguir algo. ¿Sí? ¿Qué queremos transmitir con eso? Ahora, ¿qué acciones clave debe pasar? ¿Qué acciones queremos que se haga nuestro jugador para poder transmitir eso? ¿Qué queremos, cómo queremos ese paso a paso para que viva esa experiencia que queremos crear? Vamos a relacionar ahora le vamos a dar también, vamos a relacionar todas estas acciones con un objetivo. Por ejemplo, vamos acá a Super Mario. El objetivo, pues, queremos transmitir, pues, emoción, diversión, que es algo bastante simple, divertir a nuestro usuario, darle ese break de pronto el estrés diario o simplemente algo sencillo que pueda consumir. ¿Qué acciones clave queremos para hacer esto? Pues en este caso, pues ir al punto A al punto B, mediante saltos. Si se han jugado los primeros Marios, pues se darán cuenta que realmente la acción más principal, primatoria, era el salto. Y luego la relación que, para el objetivo, que en este caso, pues es ir a rescatar a la princesa. Y algo muy importante es empezar a hacer iteraciones. Cuando creamos un juego, algo que es de vital importancia es hacer iteraciones. Creamos el juego, pero muchas veces nuestro juego no va a ser pulido hasta que probemos una, dos, tres, cuatro veces. Que siempre es un tiempo para probar. No solamente para encontrar errores, sino para que la mecánica sea lo mejor, sea entretenida, esté
diseñada a que sea entendible. Y no solamente quédense con ustedes como desarrolladores, sino vayan con gente por fuera, que vayan con personas y les diga que de pronto cómo hacer que esto sea más fluido, más entendible, más asequible a nuestros usuarios. ¿Cómo va a comenzar? Y ya sabiendo qué mecánica o cómo la vamos a hacer entretenida. ¿A qué tenemos con una mecánica entretenida? Es una mecánica que nos genere un interés de seguir. Vamos a ver que hay juegos y que las mecánicas, van a haber juegos donde las mecánicas nos gusten, donde la prioridad sea la mecánica, van a haber juegos donde la prioridad sea el arte, pero donde, o la prioridad sea la narrativa, pero mecánicamente todo debe funcionar. Un juego que mecánicamente no funciona es un juego o que no entretiene mecánicamente, no es un juego que vaya a gustar. Que de pronto si hay errores o de pronto si no se siente como una buena jugabilidad, esta no va a permitir a nadie poder decir, oye, mira lo que se puede hacer, eh, en tenerles enganche entre horas y poder gastar o utilizar todo el tiempo del usuario, de nuestros jugadores en que puedan desarrollar y vivir la experiencia que queremos crear. Que para esto siempre debemos asegurar que, fíjate que haya que una curva de aprendizaje, que el juego no se sienta, que se pueda sentir difícil. Digamos, en Dark Souls nos pasa mucho, los juegos se sienten difíciles, pero no se sienten, no llegan a sentirse injustos. Siempre hay una manera de llegar. O de pronto, no sé, un juego que se sienta demasiado fácil, no llega a degustar. Es como, ah, ok, ya me lo pasé. Hay que generar esa dificultad para que el usuario sienta que ha crecido, que ha progresado y que ha podido finalizar teniendo algo. También añadir variedad, hacer que la mecánica crezca, lo que le hablaba de las mecánicas secundarias. Poder crear algo que impacte y mejore y contribuya a nuestro juego es algo fundamental. Si digamos, vuelvo acá con el ejemplo de Super Mario, los power-ups mejoran las habilidades que ya están, mejoran, lo dinamizan más, le dan más variedad y hace que cada nivel que tenga un poder distinto, aunque en estructura es lo mismo, se sienta y, y la persona pueda explotar más sus habilidades. Acá otro ejemplo muy claro en la parte de variedad, Stardew Valley le da variedad porque usted primero, listo, plantar, granjas, es algún sistema que ya tenemos muy claro, ir, vaya, plante, pero cuando le añadimos más variedad va creciendo, ya no solamente, ya de pronto con el tiempo, con el tipo de planta, de pronto la automatización, el cómo es el cultivo, hasta la misma estructura y el orden en este le da genera una variedad que contribuye al crecimiento y a que la persona siga ahí. Inducir siempre momentos de flow, de cuando me refiero acá a flow es algo de entretenimiento de espontáneo, algo muy wow de momento, ese momento, boom, sí, ese momento de impacto. Eh, que se sienta como en sintonía. Cuando ustedes no sé si les ha pasado que cuando están jugando, llega el punto donde totalmente se sientan en el juego y no sienten más, o sea, se sienten que lo que está pasando están totalmente conectados, de que quieren hacer algo y justamente todo empieza a salir de la forma en la que sale. Es de esto hay varias formas, desde el sonido, desde la forma en la que de que las acciones se van a ir haciendo secuencialmente y demás. Y siempre, como les decía anteriormente, hagan iteraciones, hagan pruebas con jugadores reales para que vean cómo mejorar la experiencia. Siempre y más ahorita desde un tiempo de poder llegar a decir, listo, ¿cómo mejoro mi juego? Y si ustedes como desarrolladores lo pueden entender, no solamente que ustedes lo entiendan, sino que usuario tal, que los usuarios, que la gente con la que de pronto va ahorita a probar su juego, sí pueda probar su juego, sí sea jugable, sí sea entretenido y sí sea entendible. ¿Por qué es importante la mecánica? Primero, la mecánica es la base fundamental de los videojuegos. Sin una buena mecánica, como les decía, no hay un juego. No hay cómo nosotros podamos jugar, divertirnos o demás.
Porque pues podríamos, así sea hasta una novela gráfica, tiene una base, una mecánica, y es lo que nos diferencian de otros medios de entretenimiento, de otros medios de comunicación, a diferencia, sí, que permiten al usuario interactuar, conocer y experimentar. Bien, acá hay que tener cosas muy claras. Primero, la interacción y el control. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro usuario interactúe? ¿Cómo vamos a hacer que tenga cierto control y se pueda manejar lo que les decía de cuadrar las reglas, saber qué reglas y hasta dónde va a ir y qué va a hacer? Ya en ese momento yo creo que más allá de uno ya tendrá un character controller, algo, y es eso, identificar cómo va a estar, cómo va a controlarlo, si va a ser, digamos, si va a ser para web, AWS, o de pronto si va a ser un FP, un in-lab, qué va a hacer con el mouse. Tener todo entendido, todo ese control y revisen mucho juegos ya existentes de la tema. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a manejar los controles y demás de cierta manera. La estructura, lo que les decía, irse desde una estructura donde el usuario sienta una mayor facilidad, donde se sienta, pueda ir aprendiendo y escalando de manera continua. También, en este caso, un claro ejemplo, no sé si alguno ha jugado Celeste, ¿no? Factorio, bien. Listo. Veamos que en Celeste tú inicias con algo relativamente sencillo, los primeros pasos, pero luego empiezas a hacer cada vez más complejo. Hasta la misma pelea pues no las peleas, cuando escapas de esta versión malvada de ella, entiendes que cómo se va dificultando. Ya hemos establecido unas reglas que ahora es cómo llevamos esas reglas y cómo las hacemos que crezca. La experiencia, más que todo la mecánica, definiendo nuestra jugabilidad, el gameplay, teniendo muy claro desde el punto de inicio hasta el punto final de la experiencia que queremos crear. Nuestra identidad de juego. Hay muchos juegos, pero cada juego tiene una identidad. No es donde les digo acá, usted puede jugar un Call of Duty, puede jugar un Warzone, puede jugar un, no sé, otro FPS, como lo puede ser Rainbow Six, pero cada uno de estos tiene una esencia de por qué se debe jugar. Y ahorita más, y el siguiente punto de que es el engagement y la rejugabilidad, es algo muy importante que ustedes sí o sí deben tener en la Jam muy claros. No solamente hagan que tu juego, sí, que sea algo que digan, oiga, quiero volver a jugar o quiero seguir conociendo más. En este tiempo, lo más seguro no pueden crear un juego completo, creen una demo, creen una versión pequeña, pero que den a entender lo que quieren expresar, la experiencia que quieren crear. Que para esto las mecánicas son clave para mantener el interés de los jugadores y que quieran llegar a algo más. Y ver, y por lo menos me decía, la variedad, generar ese engagement y que quieran seguir y seguir consumiendo de su juego. Bien, las mecánicas brindan una retroalimentación siempre. Si se dan cuenta, algo tan simple como el turú cuando uno muere es algo parte también de las mecánicas que nace y que tienen que tener muy en cuenta. Porque si no le dan a entender al usuario qué está pasando, también él se va a perder y siempre lo diré, un usuario, un jugador. Muchas veces para nosotros ya dentro de nuestro mundo, dentro del mundo de los videojuegos o dentro del desarrollo como tal, hemos entendido muchas cosas, pero esas son las cosas que hacen que un juego quede pulido, de que estas cosas queden pulidas y se sientan bien hechas. Bien, acá pasamos a la mecánica y el arte. La mecánica y el arte son algo que tiene que ir muy de la mano. Puede ser que el juego no sea visualmente, si el juego, tienen que pensar lo que les decía, si su juego va a ser, ¿por qué va a brillar? Hay juegos y han salido en Jams juegos muy bonitos visualmente y que brillan es por su arte. Pero más allá no hay una mecánica que diga, uy, voy acá con ejemplos muy claros. Celeste, no Celeste, Gris. Gris es un juego que visualmente es muy hermoso, pero cogen una mecánica tan simple como es el plataformero
y la llevan a un sistema que con el arte pueda brillar aún más. Ustedes mediante el arte pueden hacer que la mecánica hacer que la mecánica contribuya al arte, porque usted está haciendo las acciones, usted se está involucrando. También la mecánica, no sé si alguno ha jugado este jueguito de acá, el que está en la esquina superior derecha, de que trata de es una mecánica donde el arte está diseñado para que usted se sienta como un o sea, acá pues sí, el fin es que uno es un niño chiquito, pero usted está jugando en primera persona, que todo el arte, todo está construido basándose en esa perspectiva. Y trata de contar una historia muy bonita, muy interesante, pues más que todo trágica, diría yo, más que bonita, pero interesante, donde el niño está escapando. Sin embargo, es muy importante la parte mecánica porque es quien te permite, y la parte mecánica es escapar de algo. Y ese algo es como un monstruo. Y entenderán que con el arte, cómo se muestra el monstruo, y si lo han jugado, entenderán al final la importancia de por qué esto era tan relevante. O juegos como Edith Finch, donde las personas, donde todo brilla es por el arte, las mecánicas son simples, pero el arte es muy bonito y solo busca contar una historia. O juegos donde la mecánica, digamos acá Loop Hero, que no visualmente no es el juego más agradable, pero también porque el juego está buscando dar un mensaje de lo que quieren contar y no es un juego que de entrada, o sea, como de entrada es difícil, visualmente su arte de entrada es difícil. Que entre usted más descubre cosas chéveres del juego, también ve las cosas bonitas del juego. Y los que lo han jugado se darán cuenta de que, los sprites de esto sí eran súper más bonitos o esto, pero eso ya uno los entra cuando ya realmente lo está jugando y el impacto visual que tiene es bastante fuerte. Que siempre para esto tengo que tener una claridad visual y enfocada a y una funcionalidad. Tener claro que algo tan simple como la cámara, si es 2D, 3D, cómo esto contribuye y crea nuestra mecánica. Y cómo esto genera una claridad de lo que queremos crear. Los feedback visuales, como les decía, todo juego tiene que dar un feedback y visualmente es algo muy importante. Algo tan simple como que te han hecho daño, o dónde están disparando, o hasta como una charla de cómo se enfoca y demás. Nos permite también construir una atmósfera y un tono. El manejo de luces, el manejo de cámara, el manejo de toda nuestra parte visual nos da a entender qué queremos hacer. Y esto también va en la parte mecánica, ya que la cámara y como el manejo de la cámara como jugador también implica bastantes. No sé si algunos jugó los primeros Resident Evil, donde la cámara era estática. Lo que pasaba muy seguido era que pues la cámara quedaba en puntos muy XD, por decirlo así. Sin embargo, lo que buscaba era transmitir una emoción. Y por eso se situaban o se sitúan las cámaras en eso. Como en los juegos de terror, donde cuando tienes que pasar un pasillo largo, la cámara tiende siempre a irse a un punto dado y no darte tanta libertad de manera sutil para enfocarte tu vista a donde quieres que veas, a donde quieres crear la experiencia, a donde quieres que tu jugador vea. En juegos donde los disparos son como Fortnite bastante importantes, el input el de a dónde va, a dónde está disparando, también ayuda, pero esa ambiente de balas, de todo esto, esa ambientación que genera de entretener, de correr, de ser un juego de acabo una partida, me entretuve, quiero otra. Lo que les decía, guía intuitivamente al jugador. Es la parte visual nos tiene que ayudar a que mecánicamente también guíe al jugador a donde queremos que vaya. Algo tan simple como, no voy a decir qué juegos, pero hay juegos que tienen, digamos, que te guían a donde debes ir y si vas por buen camino hay unas sábanas blancas donde tienes que guiar en un nivel puntual. En otro hay unas cajas con líneas amarillas para que sean las que sabemos que podemos destruir. Algo tan simple como el uso de brillos, de escalas, que el objeto que queremos con el cual se interactúe sea más grande o brille o tenga algún destello.
contribuyen, contribuye a que saber que el usuario tenga ese input de guía y una cohesión entre lo que les repito, una cohesión entre la mecánica. Si es una mecánica que queremos que sea pesada, que sea complicada, no es bonito poner un arte que sea toda tierna, infantil, porque choca. O sea, imagínense un Dark Souls con una arte tipo, no sé, Mario, Zelda, donde sí, hay dificultad en esos juegos, pero en lo que busca puntualmente los juegos Souls, no es darte una bienvenida muy agradable, sino que ese primer impacto visual se note en que, oye, mecánicamente esto va a ser difícil, mecánicamente esto no va a ser un paseo, sino vas a tener que luchar. Que por eso la mecánica y el arte tienen que ir muy de la mano. Y pues también vamos a ver mecánicas centradas en lo visual, donde lo que les decía, juegos como Gris, donde la mecánica está pulida, está bien, no es la gran mecánica, pero se centra en detallar lo visual, en que esa parte visual llame más la atención. Bien, la mecánica y la narrativa. Siempre es muy importante que nuestra mecánica vaya también acorde a nuestra narrativa que queremos contar. Habrán juegos que se darán cuenta que mecánicamente quieren, más allá de contar algo, quieren más allá de que tú juegues, contar algo, dar un mensaje. Que nuestra mecánica tiene que, si queremos hacer eso, necesitamos que nuestra mecánica y el desarrollo de nuestra mecánica esté enfocada a eso, a lo que queremos contar. Juegos como Detroit Become Human nos permiten ver eso. Narrativamente queremos contar una historia. Queremos contar una historia ya de cómo es, en este caso, los robots y cómo son tratados, que es un símil a lo que era la población negra, la población afro, y cómo esta fue discriminada. Sin embargo, es muy importante entender que esto se buscó y se trató de dar y que no querían que una mecánica de acción de esto se diera de manera tan fuerte, sino se aprovechó una mecánica más de diálogo, una mecánica más de decisiones para poder llegar a un fin y poder contar una historia. Death Stranding es otro ejemplo. Su juego, su mecánica de ir de un lugar B a un lugar A, que hasta en el inicio lo molestaban mucho por el simulador de Rappi, porque su fin nunca fue hacer la mecánica más fuerte, fue contar una historia, fue contar algo y fue dar a conocer una historia, que en este caso querían contar. O juegos como Celeste, que donde su mecánica es bastante entretenida, te dan ganas de seguir, conocer más, pero la historia de fondo también es bastante impactante, donde hablamos de la ansiedad, hablamos de cómo las personas se afrontan y se autoconocen. Eh, We Happy Fitch, que es este primero que tenemos acá, es una historia de algo, es una crítica también en gran parte de la sociedad, en la cual vemos como una sociedad que tiene que estar consumiendo constantemente algo para ser feliz y vive engañada y vive detrás de una información, sí, de no saber realmente lo que está pasando. Podemos por eso mismo enfocar si la narrativa si vamos a desarrollar el desarrollo de la narrativa a través de nuestra mecánica, como les decía, si la mecánica, podemos hacer que la mecánica refuerce el tema, la narrativa que estamos creando. Listo, podemos dar restricciones en la parte mecánica, momentos donde la cámara se bloquea para contar algo, para hacer algo. Mecánicas narrativas de carácter explícito, como lo que les digo, juegos donde sí o sí se enfocan solamente a contar la historia. La mecánica donde sigue el arco del personaje, enfocándose en cómo va creciendo, cómo se va desarrollando y cómo vamos, y lo mismo, las cosas se pueden complicar y la mecánica se va a complejizar más. Eh, ok, acá creo que muy pocos ahorita van a tocar esto, pero es la mecánica que cuando desafía la narrativa convencional, cuando buscamos que la narrativa
la forma en la que contamos va a ser distinta. Muchas veces esto se aprovecha para usar cosas por detrás o una historia de fondo, dando a entender el mundo, dando a entender toda esa historia de por qué el personaje está ahí. Y pues como siempre lo que les decía, cómo integrar nuestra mecánica e historia a un ambiente. Acá les voy a dar Death Stranding, es una parte donde la mecánica, repito, se da a entender de qué ha pasado, por qué no podemos ir del punto A al punto B de tan manera tan fácil. Luego nos darán la moto para ir de manera más rápida y luego otros artilugios. Pero esa intención de integrar esa parte con respecto a lo que está pasando en ese mundo, con respecto a esa historia y por qué el mundo y todo se ve como se ve, o está como está. Y esto como tal para empezar, y ya como tal, como para dejarles siempre me gusta, ay, un mensaje, ahí se me desconectó la segunda pantalla. El proceso de desarrollo de un juego implica una serie de decisiones fascinantes que buscan generar una experiencia de emociones. Chicos, cuando hablamos acá de crear una mecánica, tenemos que tener claro qué estamos creando, qué decisiones tomamos, qué vamos a priorizar. Si vamos a priorizar la parte de historia y que la mecánica contribuya a esa historia o a ese arte, si queremos que vez va a ser algo de terror y cómo mecánicamente damos a entender ese terror. Esto lo vemos mucho en jueguitos que en juegos que existen como de que hay un juego de terror súper tierno, pero cuando vas avanzando, aunque visualmente es tierno, el ambiente, la mecánica, como está enfocada al terror, te va así igual a generar miedo. Que el tomar estas decisiones que son fascinantes, que ustedes van a disfrutar tomando cómo hacen y cómo hacen crear esa experiencia mecánicamente que quieren darle a su jugador para que éste viva una experiencia mucho mejor y comuniquen mecánicamente lo que quieren hacer. En serio, gracias. Dudas, preguntas de qué han tenido en este momento frente a sus mecánicas o cómo de pronto no saben qué dudas tienen frente a la parte mecánica de lo que están creando y cómo mejorarlo o cómo de pronto están guiando al usuario, cómo de pronto no, es que el problema es que no sé cómo hacer esto para que sea entendible o sea entretenido. Tengo una duda Dímela. respecto, o sea, si uno abarca en un juego diferentes tipos de mecánicas, pero igualmente son individuales por zona exclusivamente, eh, aún así no habría, no hay algún tipo de problema o surgiría algún problema respecto a este estilo de jugabilidad que tendría el juego. Depende, digamos, vemos juegos como lo puede ser Words, como lo puede ser, donde hay varias mecánicas, mini mecánicas para que el jugador haga. Eh, ¿Cómo se llama? Este jueguito que salió hace unos años, se me olvidó. Pero sí, son minijuegos que depende cómo lo muestres, pero que también visualmente el impacto, digamos en este caso, pueda generar ahora esto va a funcionar así. Pero no hay tanto problema, todavía digamos, ¿sabes? Mientras que hagas algún input, le des alguna forma de entender que no todo se va a manejar igual, de que hay ese cambio mecánico. Ok, Sí, o sea, gracias. digamos, por ejemplo, te voy a poner así, tienes tres mundos y si en un mundo te toca moverte de una manera y otra de otra y no hay ese cambio digamos que en Mario, cuando que te mueves de una manera, pero cuando ya entras al agua, entras en otra, hay ese impacto, esa forma de que, entré al agua y por eso me tengo que mover diferente. Ok, Pero sí, tienes que generar ese aspecto. ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál es la combinación de mecánicas más rara o diferente que te has encontrado? No me gusta. Listo. Voy a hacer
dos casos. Uno, fundamental, algo como lo que decía ahorita Miguel, un juego en el cual habían tres formas, tres character controller para un jugador que era el mismo, no se daba ningún input visual o ninguna forma de decirle, ahora ha cambiado, donde la cámara se maneja diferente, que entre nivel y nivel se cambiaba el character controller y eso era muy poco agradable. O sea, la gente decía como, esto cómo se juega, porque antes lo manejaba así, ahora sí. Eso es un cambio de mecánicas fuerte, pero una combinación de mecánicas así que he visto cuando tratan de mezclar muchas cosas. También es otra cosa, no se centren en meter muchas vainas. Busquen siempre qué es lo esencial para vivir la experiencia que quieren vivir. Muchas veces decimos, listo, qué queremos que haga nuestro usuario, qué queremos que haga nuestro jugador, y que de pronto no es necesario que tenga. Por ejemplo, si usted está haciendo un juego en el cual es de, no sé, voy a ir acá, tiene que ir entre mundos, donde la parte elemental es importante, podemos ver que de pronto qué puede ser y no puede ser funcional. De pronto algo que, como, si es de pronto importante tener un inventario, ¿sí? Como de pronto no sé, importante y pasa mucho, le queremos meter a los juegos muchas vainas que al final no quedan bien, pero se basa en si haces una buena abstracción de todo lo que quieres montar en tu juego, está bien. Por ejemplo, hace poco salió un juego de disparos que se juega al ritmo de, de la música. Y las dos mecánicas son muy diferentes y realmente si tú las piensas así, suenan muy raras. Pero cuando uno juega, lo ve muy divertido porque la supieron mezclar de manera entretenida, visualmente y su información, mecánicamente dispara y el plan de que vaya al ritmo tiene un sentido y está muy bien desarrollado. Gracias. Bien. Icefer, ¿alguna pregunta? Eh, Ángels, no, por mi parte, todo está muy claro, profe. dale. Bien, no siendo más, pues tengan una bonita tarde, disfruten y cualquier cosa me pueden escribir. Si tienen algún problema en la parte de programación, nos pueden, que acá estaremos, pues yo voy a estar, me escriben y se les ayuda a corregir errores, a desarrollar mejor o a cómo llevar esa mecánica al siguiente nivel. Gracias, profe. Dale. No, muchas gracias.